Hola a todos, estamos aquí en una nueva sesión entrevistando a una persona increíble que ha aprendido muchas cosas y nos las quiere compartir. Ovidio, yo prefiero que tú te presentes y le digas a la audiencia quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo con tu vida y cuáles han sido los aprendizajes hasta ahora más importantes para que te sitúen en el mapa. Muy bien, Jesús, pues un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. ¿Quién soy yo? Bueno, pues a mí me gusta decir que soy un manchego atlético, apasionado por la psicología, que ha terminado siendo emprendedor casi por accidente. Y es una forma original de presentarme, ¿de acuerdo? Otra es decir que soy Ovidio Peñalver, que bueno, tengo 53 años, tengo 2 hijas y llevo casado pues 25 años voy a hacer. Otra forma de presentarme sería decir que soy el socio director de Isavia Consultores, que tengo mi propia consulta como psicoterapeuta y que me encanta combinar esas dos actividades. Y otra forma de presentarme, Jesús, sería decir que soy un enamorado de la vida, cuya misión profesional y vital es construir un mundo más pleno, más sereno, y yo lo que hago con mis talleres, con mis cursos y con mis sesiones es provocar más conciencia en la gente e invitarles a la reflexión y sobre todo a la acción. Y así es como considero que contribuyo yo a hacer un mundo mejor. Esas son distintas formas de presentarme. Qué bueno, qué maravilla. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando de ecopsicología y que le puedas contar a la audiencia, para ti, la ecopsicología, qué es y qué te ha aportado a ti y qué piensas que le puede aportar a cualquiera que está preocupado por emprender, pero se ha dado cuenta que tiene que mirar hacia adentro para poder luego mirar hacia afuera. Bueno, casi empiezo por el final de la pregunta. Para emprender, creo que tienes que emprender en ti mismo y tienes que invertir en ti mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, la ecopsicología es una rama de la psicología que tiene decenas de años, que no es muy popular, ni siquiera está muy bendecida por la psicología más oficialista, que lo que tiene que ver es con tomar conciencia de que como humanos somos animales y somos seres vivientes, y en ese sentido estamos en continua conexión con todo lo vegetal y con la tierra como un ser vivo en sí mismo, y tomar conciencia de que somos algo eco. Por otro lado, la ecopsicología tiene que ver con encontrar multitud de preguntas y sobre todo de respuestas en la propia naturaleza. Es decir, la naturaleza funciona como algo muy sistémico, como un todo interdependiente. La naturaleza tiene una serie de patrones y ha sabido sobrevivir a miles de millones de años. Entonces, encontrar respuestas en cómo sobreviven determinadas especies o ecosistemas es algo que la ecopsicología nos invita, tanto a sociólogos, a psicólogos, a antropólogos, a economistas, es ver qué ocurre en la naturaleza, qué patrones tiene y aprender de ellos. Y de hecho hay multitud de ejemplos, pues por ejemplo de ropa que está basada en características que tienen algunas hojas que son impermeables, o el ave tiene forma de ave porque tiene menor resistencia al viento. La ecopsicología también nos enseña cómo la muerte es vida, cómo todo tiene un ciclo de vida y de muerte, cómo son las estaciones. Entonces la ecopsicología es la sabiduría que tiene lo natural y cómo tomar conciencia de ello y aplicarlo como seres humanos. Y luego tiene 3 o 4 cosas muy interesantes. Por ejemplo, el concepto de sentirnos seres humanos. Peleamos entre nosotros por nacionalidades, por ideas políticas, pero no tenemos como una conciencia de ser humanos. La ecopsicología tiene que ver con sentirnos vivos y sentir parte de algo mucho más grande que nosotros, y de ahí respetar a la naturaleza. La ecopsicología, bueno, es algo muy filosófico, muy bonito, muy profundo, con distintas líneas de aplicación. Es curioso porque yo llevo tiempo pensando, me gustan mucho los animales, la zoología desde niño, entonces me parece increíble cómo existe en la naturaleza una diversidad tan enorme de animales, tan distintos, y que son capaces de integrarse en un ecosistema y vivir, alimentarse, reproducirse de formas tan diferentes, tan dispares. Y a mí me ha hecho pensar mucho
lo curioso que es ese orden universal de la diversidad de las especies, que unos animales alimentándose de una cosa puedan cubrir todas sus necesidades vitales y estén en una perfecta salud y se reproducen y prosperan, otras especies se alimentan de muchas cosas. Sí. Las técnicas para cómo la teoría de la evolución de las especies se ve ahí reflejado y cómo hay dimorfismos que provocan que unas especies prosperan y otras desaparecen. Al final todo está basado en que no sobreviven los más fuertes, sino sobreviven los que mejor se saben adaptar a los cambios. Así es. Entonces yo, desde niño, me maravillo de que unos animales alimentándose de una cosa tienen sus necesidades cubiertas. Otros animales alimentándose de otra que nada tiene que ver, les sucede lo mismo. Y pueden alimentarse de pequeñas organismos unicelulares que están en el agua, pueden alimentarse de plancton, pienso en los flamingos estos ahí filtrando el agua e ingiriendo eso. Dices, pero vamos a ver, y con eso viven, claro, crecen y se reproducen. ¿Cómo puede ser tan increíble, claro, la diversidad? Y dices, ¿y esto ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay una diversidad tan grande? ¿Y de qué se alimenta el ser humano? ¿Te lo has preguntado? Claro, realmente el ser humano es omnívoro y se alimentaba de muchas cosas y ahora cada vez se alimenta de menos cosas. Hay autores que dicen que el ser humano se alimenta de amor, de la necesidad de amor en sus distintas formas. Hay otros que hablan del poder, ¿no? Entonces los psicoanalistas han tenido muchas hipótesis y muchos filósofos de realmente cuál es la principal necesidad del ser humano. A esto me refiero yo de que se alimenta un ser humano, además de vegetales, animales, peces, pero realmente yo creo que todo lo hacemos por amor, para dar amor y sobre todo para obtener amor. Incluso el reconocimiento o el poder son formas muy sutiles donde uno cree que quizá así tiene más amor. Pero la mayoría de los autores, y yo lo creo, dicen que el ser humano se alimenta de amor. Si no tenemos amor, nos morimos. Claro, fíjate la importancia que eso tiene en un mundo donde cada vez yo creo que hay más conciencia universal de lo que es lo importante. Tenemos la enorme suerte de que en el mundo que vivimos, en Occidente, las guerras como tales han desaparecido desde hace mucho tiempo y ahora las guerras son guerras comerciales. Sí. Es una suerte tener ese entorno para vivir, que sigan pasando las décadas sin conflictos bélicos clásicos, ¿no? Y yo creo que eso eleva la conciencia para pensar que nuestro papel como seres humanos tiene que estar como con unas miras más altas. Eso me hace conectar sobre algo que quería preguntarte, que es tus opiniones sobre lo que depara la humanidad en el futuro, pensando que estamos en el vórtice de una cosa como nunca antes en la historia, donde la tecnología está transformando el mundo y está transformando al ser humano en sí mismo, sí, porque nunca antes hemos estado tan cerca con las revoluciones que están en marcha de cambiar los conceptos mismos de lo que es ser humano y lo que es otra cosa que está viniendo. Todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial y la sofisticación de los sistemas sintéticos para conseguir pensamiento en un robot, en un ordenador, que no es un ser humano y que es una máquina herramienta creada por seres humanos que puede superar en capacidades al propio ser humano. Sí.
claro, los aprendizajes, nosotros somos físicos y tenemos límites, pero los sistemas informáticos no tienen límites y pueden aprender cantidades que nosotros no podríamos aprender en términos de fuerza bruta en plazos de tiempo muy breves. Aprender ellos mismos, perfeccionarse, eso nos pone en una encrucijada de lo que va a ocurrir en el futuro, y yo hago un debate de ideas continuamente sobre las consecuencias que eso va a tener, de orden ético, de discernir qué es ser humano, y cuando empecemos a tener implantes y cosas que no son humanas en nuestro cuerpo, pues van a pasar cosas. Claro. Sin duda. Pues fíjate, yo creo que ahí, como todo, yo no tengo la respuesta, evidentemente, ni creo que la tenga nadie, ¿verdad? Pero una vez más depende de lo que tú quieras confiar. Yo en mi caso confío en que el ser humano va a saber regular las consecuencias más negativas o nocivas que pueda tener toda esta automatización o toda esta robotización. Y quiero creer, pero porque es mi naturaleza más positiva, de que el ser humano en el fondo es bueno, así prefiero yo ir por el mundo, de que, bueno, pues meteremos la pata, éticamente habrá que poner muchos límites, y quiero creer que la tecnología va a ayudar más que va a estropear. Pero sí es verdad que vamos a tener que pasar un peaje importante. Por ejemplo, lo primero que me viene ahora es la capacidad que tiene la gente joven para jugar. Yo tengo en mi consulta y veo no sé, las estadísticas que hay de gente joven enganchada al juego ahora, porque es que es muy fácil acceder a empezar a jugar al póker o empezar a apostar dinero por internet, y es algo tremendo. Y esto pues no nos ocurría a nosotros con 20 años, lo que pasa es que con 20 años pues haríamos otras cosas, nos fumaríamos un porro, haríamos otro tipo de historias, ¿verdad? Pero la tecnología puede ser tremendamente nociva en ese sentido, por no hablar de gente que literalmente no sale de su casa, y pienso sobre todo en gente joven y está en casa y se relaciona con el mundo a través de una pantalla. Psicológicamente esto a mí no me parece muy saludable. Ahora, dicho eso, quiero creer más en lo positivo. Por ejemplo, a nivel biomédico es increíble lo que esto va a poder suponer. Es decir, que hay a lo mejor alguien que te pueda estar dando indicaciones con un implante que tengas aquí de qué tienes que comer o de cómo te tienes que comportar o de qué tienes que hacer en una situación crítica. Quiero creer que todo lo tecnológico y los robots bien utilizados es como un buen móvil. El móvil es un ordenador que llevas encima que te permite quedarte en casa, evitar desplazamientos, que si tienes algún problema en tu coche, en una carretera terciaria donde no hay nadie, te puedes sacar de un apuro y puedes llamar. Es decir, la tecnología bien utilizada, con mucha mesura, creo que es el principal avance del ser humano. O sea, esto no es una revolución industrial, esta es la tercera revolución y es una revolución tecnológica. A mí no me da miedo tener máquinas en mi casa siempre que me ayuden. No quiero creer que la máquina va a ser más inteligente que yo y que me va a terminar asesinando. Sí es verdad que las máquinas son más inteligentes que nosotros, por ejemplo, en un Big Data. Obviamente no tienen errores y tienen mucha más información tratada que lo que puede tener el matemático más sesudo del mundo. Dicho todo esto, bienvenida sea la técnica, siempre que la sepamos utilizar, y creo que el ser humano se va a enriquecer de esto, como ocurrió con la revolución industrial y como ha ocurrido con otras tantas revoluciones. Ahora bien, tiene que haber problemas para que vayamos viendo dónde están los límites. Por ejemplo, genéticamente podríamos reproducir ya un niño que fuera rubio con ojos azules y que tuviera determinada constitución. Estoy convencido que la ciencia permite eso. Sin embargo, los comités de ética eso lo tienen muy controlado. Pues yo creo que con la tecnología va a ocurrir lo mismo, o quiero creer. Sí, pues es un debate apasionante donde la humanidad se enfrenta a retos nuevos, ¿no? Sí. Porque la tecnología usada para el bien nos ayuda a reducir la dependencia de la esclavitud que ha tenido el ser humano en los trabajos físicos que son alienantes, y entonces pues la evolución de la historia nos hace ver cómo eso ha cambiado. En el futuro pues veremos que
determinados esfuerzos físicos que se han venido haciendo desaparecerán, y tendremos máquinas que serán las que hagan eso, y nos van a dejar a nosotros espacio para dedicarnos a cosas de más altas miras. Yo lo veo en positivo, pero evidentemente pues el mal existe igual que el bien, y entonces pues las instituciones públicas y los estados la suma de los estados en instituciones globales pues tendrán que tomar muchas cartas en el asunto para que las cosas se conduzcan por un camino de sensatez. De hecho, mira, discúlpame, yo vengo ahora de un congreso la semana pasada de psicología en Vitoria, internacional, donde gran parte de los talleres más demandados tenían que ver precisamente con la realidad aumentada y la realidad virtual como herramienta o canal para tratar un montón de situaciones psicológicas o patológicas, y no solo patológicas, como puede ser la fobia a las arañas. Pues con unas gafas empiezas a simular que hay arañas lejos y más cerca y respiras, y esto es una técnica psicológica muy clásica de desensibilización sistemática, que en vez de hacerla con fotografías o con una visualización, pues lo haces con tecnología de realidad virtual. Hasta ahí vamos bien. Ahora imagínate la posibilidad de poder hacer un viaje ahora que llegan vacaciones. Y claro, esto las películas, de hecho, últimamente, si os fijáis, o no sé si será una casualidad, la mayoría van en esta línea. Y ahora tú, en 10 minutos te has hecho un viaje donde teóricamente has estado 2 meses, te has gastado muy poco dinero, ya has disfrutado de la arena, y además, ¿hasta qué punto eso es real o no es real? A mí eso ya me da algo más de miedo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tú puedes quitarme algo de la memoria? Y si tengo un trauma, puedes de alguna forma resetear parte de mi historia. Oh, ahí sí que lo ético tiene que estar muy fino, ¿verdad? Sí, y además las fronteras, pues habrá personas que van a estar de acuerdo en una cosa, claro, y otros que van a estar de acuerdo en otra, y alguien va a decir, si permitimos tal cosa, dejamos de ser seres humanos, y si no lo permitimos, estamos haciendo bien, porque estamos limitando el tarro de las esencias de lo que es ser un ser humano, y va a haber un debate muy interesante. Bueno, pues cuéntanos de tu empresa, Isavia Consultores. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, pues Isavia es un sueño, es un desafío, es una manera de vivir. Así aparecía en nuestra web hace 14 años y medio, y así sigue apareciendo. Entonces es una empresa hecha para las personas, y es una empresa básicamente que se dedica a la formación y desarrollo de habilidades, principalmente las soft skills, que van cambiando con el tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es para directivos principalmente, a nivel individual y colectivo, sean personas o equipos, y para directivos y no directivos, contribuidores individuales, es trabajar competencias que tienen que ver con comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, con inclusión, con diversidad, con inteligencia emocional. Son las distintas habilidades que va requiriendo una organización a lo largo del tiempo. Somos una organización donde trabajamos 12 personas, nos hemos querido especializar en formación y desarrollo, no tanto en selección y evaluación. Trabajamos mucho con grandes empresas, también con empresas medianas, sobre todo en el sector privado, y lo que queremos es, y esa es nuestra misión, colaborar a hacer una sociedad empresarial más consciente y más eficiente. Provocamos mucho la reflexión, utilizamos muchos métodos que tienen que ver con una formación de aprendizaje experiencial, muy desde el coaching, muy desde el provocar debate, y lo que hacemos es acompañar a nuestro cliente en la búsqueda de su solución. Y eso es lo que llevamos haciendo casi 15 años. Entonces, sois una empresa al uso que le entrega a las empresas que os contratan soluciones, sí, para que mejoren los resultados finalmente de la compañía. Si hay una transformación en las personas que están en las organizaciones empresariales, pues después hay una transformación en los resultados, ¿no? Totalmente.
A mí me gusta definirnos como gestores del cambio, aunque este es un concepto muy clásico. Al final una organización, y son los principales proyectos o donde más valor añadimos, queremos cambiar nuestra cultura directiva. Por ejemplo, venimos de la fusión de 3 o 4 organizaciones. Esto en los bancos es un clásico. En estos últimos años ha habido muchos movimientos de incorporación y de absorción, y al final se definen 8 o 9 valores que se declinan en una serie de comportamientos. Y lo que se quiere es que la gente no solamente los conozca, sino que verdaderamente en el día a día enmarque y encarne ese tipo de valores. Y entonces lo que hacemos es diseñar mediante conferencias, mediante talleres de un día o programas de un año, sea con 8 personas o sea con 200, son experiencias donde terminen verdaderamente cambiando su comportamiento. Ahora bien, ¿por qué? Porque entienden el por qué hay que hacerlo, para qué hay que hacerlo, porque han comprado la idea y mediante mucho juego terminan trabajando en equipo de una forma distinta o colaborando entre ellos de una manera diferente. Ese, digamos, que es el valor añadido que nosotros queremos dar. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia como emprendedor cuando tú tienes un cambio en tu vida y dices, yo ya no voy a trabajar para otros y voy a trabajar para mí y voy a crear una cosa que no existe, y montas tu empresa? Empiezas desde el primer día con la idea de que lo tienes que hacer tú, desde el primer día piensas que tienes que emprender en equipo y hay otros cofundadores contigo. ¿Cómo ha sido tu salto de trabajar para otros a un día apagar eso y empezar a crear tu propio destino? Bueno, pues mis saltos lo cuento lo más breve que pueda, porque no soy el emprendedor al uso que tiene raza de emprendedor y que ha soñado con montar una empresa o varias empresas. En mi caso he sido casi arrastrado a emprender porque si no yo probablemente no hubiera emprendido. Lo primero, mi padre era funcionario y aunque luego por la tarde es verdad que emprendía, tenía unas tiendas y tenía pero bueno, era funcionario. Yo tenía a mi madre que me decía, mira tu padre, qué trabajador es, y tu hermano mayor ya está trabajando en un banco y tú estás trabajando en Unión Fenosa, trabajaba yo, y mi madre decía, ya los tengo colocados, ¿no? Como diciendo, mis hijos ya en sus puestos medio directivos de por vida. Entonces yo he nacido en un entorno muy conservador y muy miedoso a emprender. Al revés, no es que hubiera que ser funcionario, pero sí tener un trabajo como directivo a medio y largo plazo durante toda la vida. Entonces yo trabajaba en Unión Fenosa y después de llevar 8 o 9 años, pues yo era el director del área de consultoría en recursos humanos. Solución era una empresa de Unión Fenosa, yo tenía un equipo muy grande de 80 personas y tenía en línea 7 o 8 gerentes. Y entonces 2 de estos gerentes un día me invitan a comer y me dicen, oye, jefe, me decían de una manera cariñosa, creemos que es el momento de montar una empresa y además queremos hacerlo contigo. Y yo les dije, joder, esto es sedición, no solamente os podría decir que no, sino que os podría despedir, ¿no? Porque, en fin. Y entonces, como había mucha confianza, les dije, joder, es verdad que nosotros llevamos lo que son los recursos humanos de esta organización, vendemos estos servicios a otras organizaciones. Por aquel entonces yo tenía 37 años y a mí me dio miedo porque mi naturaleza era miedosa. Y además me acababan de promocionar a director 2 años antes, entonces yo estaba viviendo en un puesto directivo. Les dije, mirad chicos, yo ahora no me voy, quiero seguir aprendiendo lo que es ser un directivo en esta organización que es grande, entendería que os fuerais, decírmelo con tiempo para buscar a alguien, yo no digo nada, gracias por proponérmelo, pero no. Y me dijeron, ¿cuánto tiempo necesitas? Digo, 1 año, como mínimo para aprender. Y efectivamente, al año me volvieron a decir, te invitamos a comer. En ese año ya habían pasado cosas, porque en ese año, pues para que veáis lo que son las cosas, éramos 5 directores dependiendo de una directora general. Esta mujer en una reorganización se quedó como con 2 grandes patas y eligió para esas 2 grandes patas a 2 directores y yo no era uno. De los 5 que éramos, eligió a otros 2. Con lo cual, por un lado, yo me sentía dolido, como que me habían puesto un nivel por medio. Por otro lado, ya después de 1 año dije, joder, a mí esto de dirigir no me gusta tanto. Yo soy carne de estar en una sala, en una sesión de coaching, dirigir a otros que hacen, como que ser un tecnócrata no me va. Soy un hombre de acción. De hacer cosas. Sí, ya llevo 1 año, he visto que esto de estar politiqueando en los despachos, no soy buen diplomático ni me encuentro cómodo, y luego por otro lado han tocado mi moral, cojones, porque, claro, en fin. Entonces se reunió todo esto y ya les dije, compañeros,
Ahora vamos a sí. montar, ahora sí. Porque lo peor que puede pasar que es que pierda plumas, que vuelva a otra organización, pero fijaros, lo interesante, un poco conclusiones. Yo no había soñado con ser emprendedor, con montar una empresa que ya lleva 15 años en el mercado y ha sobrevivido muy bien a la crisis, sino que yo realmente fui invitado o animado por colaboradores míos que pasaron a ser socios míos, si no probablemente yo no hubiera emprendido, por lo menos en aquel entonces. Y otro ingrediente fundamental para emprender, ¿cuál fue? Que mi mujer me ayudó y me animó a ello, porque a poco que mi mujer, que en aquel entonces no trabajaba, mis hijas eran pequeñas y cuidaba de mis hijas de una forma voluntaria, echamos números y dijimos, joder, ¿tú quieres estar con las niñas estos primeros años? ¿Podemos vivir con mi salario? Bienvenido sea. Pero fue ella la que me dijo, yo te llevo viendo un año, que no eres tú, que no estás bien, anímate. Lánzate. Sí. Entonces, qué bueno que la pareja nos empuje. Sí. Que nos empuje la pareja. Qué imagen más buena. Tú al final te asocias con estas personas, sí. Tenéis una empresa entre todos vosotros, sí. Y decís, bueno, pues estos son nuestros planes, vamos a construir algo. Ahora han pasado todos estos años, sí. ¿Cuál ha sido la esencia de lo que vosotros queréis hacer? No tenéis un plan de cosas que son cuantitativas, sí. Sino más estáis en un tema cualitativo de, oye, de todas las cosas que queremos hacer, no tenemos veleidades de conquistar el planeta Tierra. ¿Y cómo es vuestra hoja de ruta en el formateo de la ambición? A ver, ha cambiado a lo largo de estos 15 años. En su momento empezamos, de hecho, siendo 5 socios, uno que era financiero y 4 que éramos, digamos, socios de negocio. A día de hoy quedamos solo 2 socios de negocio, y ahora contaré. En cualquier lugar, en un primer momento teníamos un objetivo cuantitativo muy claro y sobre todo cualitativo. Queremos ser una de las 10 empresas españolas en las que piense cualquier director o directora de formación cuando quiera emprender un cambio importante en su organización, o a la hora de contratar una buena consultora en desarrollo de habilidades y Savia quiere estar ahí. Luego pasamos a querer estar muy metidos en el tema de la felicidad organizacional y o la inteligencia emocional. En 15 años han cambiado mucho los contenidos en los que hemos querido poner foco. Ahora, siempre nos hemos dirigido a empresas medio grandes, no a pymes, por ejemplo, siempre nos hemos dirigido al entorno privado, no al público, y siempre hemos querido ser muy artesanos, en el sentido de, más que ir con soluciones, ante una necesidad, crear soluciones pues muy experienciales y muy originales y muy psicológicas, muy desde el coaching de provocar reflexión. Y el boca oído ha hecho que muchos clientes nos vayan referenciando y ahí sigamos. Entonces, hemos tenido objetivos de negocio, hemos querido además ir al sector financiero y o de laboratorios farmacéuticos. Ha habido siempre una estrategia teórica detrás. Ahora, la realidad, voy a ser sincero, por eso digo que quizás sea un empresario no al uso, es que comercialmente, más que ser súper proactivos, nos han ido viniendo los proyectos. No hemos tenido necesidad de ser muy agresivos en lo comercial. Esto quizá también es un problema porque te lo da hecho. Segundo, hay una agudeza que cuando tú te pones como empresario ves oportunidades de mercado que antes no veías. O sea, yo creo que cambias de onda y estás viendo oportunidades que antes pasaban y no existían. Estamos reinventándonos permanentemente y estamos reformándonos. En ese sentido es como si hubiera cambiado mi vida. O sea, ser emprendedor es cambiar radicalmente tu manera de ir por el mundo. Ahora, no me considero un gran estratega, ni he soñado previamente con ello, cosa que otros muchos me consta que sí lo han hecho, que la visión es un valor. Y yo trabajo en el máster de emprendedores precisamente, decide a qué quieres dedicarte. Y lo que digo es que tener previsualizado qué quieres conseguir y cómo ayuda, pero no es imprescindible. Hay mucha gente, y les he entrevistado, que terminan teniendo grandes empresas y ni soñaban con llegar a tenerlas. Es como que el mundo les va llevando y ellos se dejan llevar, que no es poco. No sé si esto rompe el mito, ¿no?, del emprendedor. En realidad, todas las formas de emprender son válidas. Claro. Lo que yo intento es decirle a la gente que en el momento de la verdad
tú te tienes que mirar a un espejo y reconocer la esencia de lo que tú eres. Sí, señor. Y entonces decir, a ver, yo voy a emprender. Sí. Entonces, ¿deseo yo emprender en realidad? Claro, porque hay personas que llegan al mundo del emprendimiento, ahora hay mucha moda, sí. Hay un terrorífico hype. No, es que los emprendedores son unos seres increíbles y tal. Y entonces construyen riqueza de la nada con un chasquido de dedos, y estos modelos que usan cantidades intensivas de capital y escalan en progresión geométrica. Toda esa moda viene alimentada por unas figuras que tienen que financiar esos procesos. Sí. Yo quiero mandar un mensaje de sensatez y decir, oye, vamos a ver, emprender, no puede emprender todo el mundo. Emprender es una religión. Sí, sí. Es como decir, me voy a hacer chef, porque como me gusta cocinar, pues me voy a hacer cocinero profesional y voy a construir un restaurante y ahí voy a hacer mi obra, que va a ser cocinar para los demás. Hombre, si te metes en eso, es como meterse a monje. Porque claro, la gente quiere ir a comer y a cenar a un restaurante, curiosamente, todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos del año y los festivos. Entonces tu vida, tú te entregas a una pasión, pero entonces descansarás un día de cada 7. La gente que está trabajando en un lugar y cobrando una nómina y trabaja 5 días de cada 7, sí, no sabe la distancia que hay entre trabajar 6 días de cada 7 y trabajar siempre viernes, sábado y domingo. Nunca un viernes, un sábado o un domingo o un festivo, nunca podrás descansar. El resto de los humanos que descansan esos días están en otro mundo. Tú eres cocinero. Muy bien, pues ser emprendedor es igual. Sí. Dicen, no, vamos a ver, emprender requiere de una cantidad de energía para poner eso en marcha que tiene que ser como una cosa religiosa. Entonces tienes que estar muy juramentado de decir, yo me miro adentro y voy a hacer los sacrificios necesarios, lo voy a hablar con mis afectos, vamos a pactar, hay que pagar un precio, en ocasiones este precio es muy alto, y luego tienes que ver si tú estás capacitado para eso, porque a lo mejor dices, demonios, es que yo, ¿sabes qué? Quiero disfrutar de una vida sencilla, quiero tener un empleo que me llene, quiero que todo sea más o menos previsible y no sé gestionar una vida en la que estoy en la incertidumbre. Totalmente de acuerdo. Y si me permites, haría 2 matices. Mira, en algunos programas precisamente de emprendimiento yo digo que hay como 2 movimientos motrices, ¿no? en todo ser humano. A veces, que es lo ideal, es lo más épico y bueno, pues es lo más bonito, es cuando yo voy hacia. Y esto un emprendedor a veces lo tiene claro, es decir, tiene una idea, ve un hueco de mercado, tiene una ilusión, lo nota en el estómago y dice, joder, voy a por ello. Esto es lo ideal. Ahora, muchas veces, por suerte o desgracia, el que emprende no emprende así, sino que emprende por tengo una situación tan mala que cualquier cosa que me surja ya es buena. Y es más, huir de que no ir hacia. Gente, por ejemplo, que se ha quedado en paro y no le queda otra, y encima con cierta edad. Y entonces te dicen, mira, es que o te generas autoempleo y emprendes o va a ser muy difícil que te contraten. Y terminas emprendiendo sin ser algo vocacional. Otra cosa es que luego te hagas de esa religión, le cojas el gustillo y digas, joder, ¿y cómo no había visto yo esto antes? Pero ciertamente mucha gente llega a emprender no por vocación, sino porque no le queda otra. Claro, yo ahora estoy viendo cómo eso que dices está ocurriendo de una manera increíble y surgen emprendimientos tan sorprendentes como capitalizar esas grandes organizaciones del IBEX 35 que tienen personas con una espada láser que van cortando cabezas. Usted ha cumplido 50 años, le cortamos la cabeza a la calle. Y a veces son ERES que son como
indiscriminados. Hay una condición, usted ha cumplido 50 años, usted se va a la calle, o 50 o 55, lo que sea. Bien, entonces, sin tener en cuenta los organigramas, el talento, qué personas, qué output están dando las personas que van a ser degolladas al amanecer. Entonces, salen de las organizaciones personas que son recursos humanos de altísimo valor, que se van en un ERE con unos dineros que vienen de décadas de recibir salarios, que son gente sensata, que tiene un patrimonio ordenado, y dicen, vamos a ver, que yo tengo 50 años, pero que yo no tengo 85, tengo 50, por lo tanto yo voy a construir cosas. Algunas de las cosas que están pasando es que esas personas que no caen en la depresión y en el problema de me siento desubicado y no sé cómo me voy a reubicar en el mundo, pues dicen, bueno, pues soy emprendedor por obligación, pues voy a ser emprendedor por obligación, y construyen cosas de un valor enorme. Totalmente. Entonces lo que estoy viendo ahora es, de un lado viene gente muy joven que se acerca al emprendimiento porque es como que le ha entrado en el torrente sanguíneo y quieren emprender, sí. Lo necesitan, tienen una formación maravillosa, hablan idiomas, tienen estudios de posgrado y llegan al mercado laboral y les dicen que les van a pagar 1.000 euros. Y vamos a ver, estaría yo tonto si aceptara este empleo. Unos se van a Alemania o a donde fuere y otros dicen, pues voy a emprender, porque esto es una tomadura de pelo. Cuando confluyen los ríos de la gente joven súper preparada que no acepta esas reglas del mercado laboral depredatorio, sí. Y entonces llegan por aquí gente que peina canas, que quiere emprender. Entonces se juntan los junior con los senior, los nativos digitales con la experiencia, y saltan ahí unas chispas que es increíble. Totalmente. Y ya que hablas de diversidad y de capitalizar la diferencia, otra diferencia que yo veo en los emprendedores es, hay gente que emprende, pero solamente emprende en aquello que es muy vocacional, que le encanta. Es decir, alguien que monta un restaurante porque le encanta ese mundo o la cocina y entonces emprende su propio restaurante. O alguien que es peluquero y entonces digamos que termina montando su peluquería y luego termina montando una cadena de peluquerías. Y es una forma de emprender. Lo que pasa es que a ese le sueles terminar viendo cortando el pelo en alguna de las peluquerías o le sueles ver cocinando. O sea, no es un empresario, es alguien que monta, digamos, una estructura empresarial, pues hombre, porque tiene aspiraciones, porque quiere ganar dinero, quiere capitalizar lo que está haciendo, pero realmente es un artesano que, digamos, ha construido un negocio. Y luego está el otro emprendedor, que es realmente un empresario, como diría yo, que dice, mira, aquí hay hueco de mercado, yo aquí invierto y saco dinero, pero me da igual a lo que se dediquen. Entonces, verdaderamente lo que van es a maximizar el beneficio en cualquier sector y probablemente no trabajando directamente en ello, sino que yo lo que hago es que invierto dinero o soy un business angel, es decir, que sería, digamos, el siguiente escalón o nivel. Que realmente emprender, sí, pero a través de que emprendan otros. Yo lo que quiero es ganar dinero, acompañar a gente, desplegar talento, pero no es tan romántico o tan artesanal como el peluquero o el cocinero que monta en la cadena. ¿Me explico? Sí, sí. Lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Yo lo he vivido en mis carnes. Me preguntaban hace poco, oye, vamos a ver, ¿tú cuándo experimentas un nivel mayor de placer? Cuando has construido una empresa como emprendedor y llega un momento que vienen unos americanos y te quieren comprar la empresa. Te dicen, ¿esto cuánto vale? Es que te lo queremos comprar. Y tú dices, ¡ay, va Dios! Tantas noches sin dormir, tal, no sé qué. Quieren comprar a mi hijo. Algo así. Claro, y entonces tú llegas y entre unas cosas y otras les vas acompañando al notario, estás allí y les vendes la empresa. Te dan dinero y lo metes en el banco. Experimentas una sensación. A lo mejor después de años y años de lucha. Y la otra es, inviertes en un
negocio nuevo, donde tú haces una apuesta por ese emprendedor o emprendedora y el equipo que van a ejecutar un plan de negocio en un mercado donde tú ves que hay una oportunidad y llevas ahí unos años como inversor privado y te llaman al teléfono, oye, que hay que ir al notario, que han venido unos americanos y compran esto. Entonces tú vas al notario y vuelves a experimentar otra cosa. Y me decían a mí, ¿dónde te da más gustito? Y en realidad el placer de recibir un retorno a tu inversión de 10 o de 15 o de 20 veces lo que invertiste, sin haber dado un palo al agua, es muy superior. Porque cuando eres emprendedor y te están pagando por lo que construiste, hay sangre, sudor y lágrimas ahí, ríos. Entonces cualquier premio, tú dices, yo me he dejado aquí la vida. La gente se deja la salud, la pareja, los matrimonios, una relación con los hijos que no es la que correspondería, por ese esfuerzo de poner toda la carne en el asador. Y luego el premio es una venta jugosa y tal, y el dinerito en el banco. En el otro lado es para cantar, porque tú has apostado por unos caballos que iban corriendo una carrera. Claro. Y entonces te toca el premio, pero los que se han dejado la vida han sido otros. Eso es como jugar a la bolsa, quiero decir, al fin y al cabo es mover el dinero. Entonces, claro, son dos tipos de emprendedor distintos, porque hay gente que emprende además, creo yo, o monta una organización porque para vender su servicio necesita tener una estructura mínima. No es por el hecho de montar la empresa, es porque para que a mí me compren proyectos de 300.000 euros en una organización, yo tengo que tener una empresa donde seamos 10 y tienen que ver un mínimo una página web, tienen que ver una seriedad y poder estar 5 consultores a la vez trabajando en 5 lugares. Pero en el fondo yo soy un artesano que podría estar de freelance yo solo, pero no accedería a ese tipo de proyectos. Pero cuando salen esos proyectos yo estoy ahí como el primero, no estoy vendiendo otro. Entonces lo que quiero decir es que esa es una figura que probablemente es donde yo más me defino, ¿no? Donde sé que yo no voy a tener tanto ingreso pasivo como leo en los buenos libros de cómo hacerte rico, porque en mi raza no está tanto invertir y que luego venga el dinero, y eso lo respeto mucho y me encantaría hacerlo, sino que soy quizá un romántico, un Quijote de decir, joder, yo sigo viviendo de mi trabajo y tengo una estructura porque necesito gente que me acompañe en mi trabajo, pero si no ya sería un artesano yo solo. ¿Me explico? Sí, me gusta. No sé si un subtipo de emprendedor o... No sé. En realidad, estar conectado con tu pasión, trabajar con un equipo de personas que te honra trabajar con ellos, que hay una familia, dices, oye, yo entiendo mi empresa como una familia. Ahí estamos una serie de personas que nos llevamos bien, que disfrutamos trabajando juntos, que tenemos retos intelectuales, que tenemos la competición del mercado, vamos a ganar ese pedido y entonces nosotros tenemos ahí una retribución emocional porque hemos ganado eso, y lo que construimos y lo que hacemos, creemos en ello y disfrutamos haciéndolo. Y esa es la idea, y un poco por echar más sal y pimienta, ¿vale? Y como a mí me gusta decir en los programas, yo quizás soy el antiemprendedor o el antiempresario o el antilíder. Conozco gente también, por quitar un poco la erótica y el mito, de que justo con 50 y tantos años, después de llevar 15 o 20, llega un momento en el que dicen, ¿sabes qué es lo que me apetece ahora? O bien venderlo todo y ya no, o bien volverme autónomo freelance. Y voy a elegir solo 4 trabajos, los hago, quizá incluso aunque no me hiciera falta el dinero o haciéndome, pero me pesa mucho el tener que gestionar organizaciones. Entonces, claro, alguno podría decir, es que entonces no es un empresario de raza, no es un emprendedor de raza. O sí, pero es que está 20 años después. ¿No te pasa a ti que la vida va cambiando? Yo fíjate que en eso he llegado a una conclusión, por ir terminando, que
la esencia de lo que yo veo ahora es que el mundo ha cambiado y que las empresas son activos de un riesgo que tiende a infinito. Entonces, tú tienes una empresa y dices, hombre, pues fíjate, la empresa tuya, el 90% de las empresas quiebran en los 36 primeros meses. La tuya no quiebra en los... Pues, bueno, pues entonces, el 95% quiebra en los primeros 5 años y superas los 5 años. Claro, cuando ya tienes más de 13 años, Sí, así como es tu caso, la vida media de una empresa en España antes era 60 y ahora es 13. Cuidado con el número. O sea, sumando Freixenet y todas estas que tienen 300 años. Todo lo que va surgiendo cuando haces la suma y ves todos los que mueren y computas el tiempo de vida, pues ahora la media 13 años. Es todo tremendamente... Entonces tú dices, tengo yo una empresa y alguien me la quiere comprar. ¿Puedo yo decir que no la quiero vender y seguir apostando? No, es que yo voy a ser como Freixenet. Dentro de 300 años esto está aquí funcionando. Pues yo digo, yo no me siento tan valiente. Es decir, claro, yo entiendo que hay seres humanos y luego está Amancio Ortega. Entonces, claro, Amancio Ortega lo que ha construido es una cosa de otro mundo. Es decir, todo el mundo en esa carrera me parece que son héroes, no son seres humanos, son héroes. Alguien que dice, yo voy a hacer una empresa y mi proyecto es crecer, multiplicarme, ir a un mercado global, internacionalizar mi compañía, comprar a otros y yo desde España voy a construir un campeón planetario. Yo me quito el sombrero y hago como los toreros con... Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si a mí me piden opinión, si alguien te compra una empresa que es un activo que el riesgo tiende a infinito, oye, véndela, porque tú la vendes y puedes hacer otra, y luego otra. Tú puedes hacer todas las empresas que quieras en tu vida. Entonces, para mí es muy importante poner ese elemento en la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente sufrir cuando en ese itinerario de yo tengo una cosa que funciona, yo tengo una cosa que funciona, yo tengo una cosa que funciona, ¿por qué voy a vender yo una cosa que funciona? Ya me quedo yo con los dividendos y los beneficios que esto genera, y reparto dividendos tanto y tal, y seguimos haciendo lo que nos gusta. Pero tienes una responsabilidad con la gestión del riesgo. Las circunstancias del mercado son cambiantes y no tienes certeza de lo que puede ocurrir en el futuro. Para terminar, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que nos escuchan en un tema que yo creo que es clave, que es cuáles son tus aprendizajes en la gestión de recursos humanos. Esa cosa que es tan complicada de decir, monto una empresa y voy contratando gente y tengo un equipo, yo tengo la última responsabilidad, soy el director general de lo que he creado. Entonces, ¿qué les puedes dar como tus mayores aprendizajes en la gestión de los recursos humanos? Bueno, pues si pudiera, por mi experiencia, dar recomendaciones son las siguientes. La primera, cómo tener ese equilibrio que no es sencillo entre sentirte y que te sientan como partners de la empresa, sabiendo que al fin y al cabo tú tienes la última decisión y que no se trata de hacerte amigo de tus colaboradores, porque siempre vas a ser su máximo responsable, pero por otro lado no sentirte lejano. Es decir, esto es más un arte que una ciencia, es sentir que estamos todos jugándonos el día a día y la viabilidad de nuestra compañía, y por otro lado que a veces tengo que decirte, a ti te subo el sueldo, a ti no, o tú tienes que salir, o tú no vas a promocionar y esto lo va a llevar otra persona. Eso para mí es el principal misterio que todavía no he desvelado, ¿no? Otros más sencillos, ¿cuáles son? Aunque al final tú tengas determinado tipo de decisiones por tomar, intentar la mayoría de las decisiones, si procede, consensuarlas, en el sentido de
¿Qué veis vosotros? ¿Qué opináis? ¿Por dónde creéis que deberíamos de ir? A mí sí me gusta determinado tipo de conversaciones en los comités. He intentado siempre ser muy transparente, incluso a nivel financiero, cómo vamos, dónde vamos a invertir, todo tiene límites, ¿vale? Pero creo que la generosidad en información, en debatir, eso genera complicidad y genera compromiso. Entonces, salvo excepciones, obviamente, y sin llegar a coleguear, creo que eso, por lo menos en el tipo de empresa en la que yo creo, que ya va a hacer 15 años y que realmente es una empresa de 14, 15 personas, que es una empresa mediana, claro, esto mismo en una empresa de 300 personas sería imposible y en una empresa de 3, pues no sé muy bien. Pero ese sería mi consejo. Y luego, por otro lado, el consejo que yo daría, no tanto para gestionar personas, sino para gestionar organizaciones, es hacer verdaderamente algo que te guste. Es decir, yo en mi caso volvería a estudiar lo que estudié, sí. ¿Es vocacional? Sí. Y a mí eso me da un motor tremendo. ¿A ti te gusta generar dinero? Genéralo. Entonces intercambia. ¿A ti lo que te gusta es qué te gusta? Es decir, yo creo muchísimo en conectar con tu misión, con M, más que con la visión, es decir, el para qué de lo que hago, porque la visión la tendrás o no la tendrás, pero creo que es más profundo la misión. En ese sentido, ¿para qué tengo yo gente en la compañía? Joder, pues verdaderamente para que ellos disfruten y para que sientan que en parte es su compañía también. Y si algún día la vendemos todos. De hecho, nosotros tenemos en Autocartera un 15% de acciones precisamente para que gente que trabaja en la compañía pueda terminar obteniendo ese accionariado. O sea, yo en eso soy un romántico y creo, como decía algún político clásico, que la tierra en la empresa a medio plazo tendría que ser para aquel que la trabaja. Otra cosa es que sean acciones virtuales o no, o incluso reales, pero que sientan que son parte de. Es muy importante. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias, Ovidio. Encantado. Muchas gracias, Jesús.